en el día más feliz de mi hijo, me dijo frente a todos: «Mamá, no eres bienvenida aquí». Así comienza mi historia, con un grito, con un eco que todavía duele y con el sonido de un corazón partiéndose en medio de la música de una boda. Era una tarde cálida en San Miguel del Valle, un pueblo donde las campanas y el olor a pan recién hecho marcan las horas del día. La iglesia estaba decorada con flores blancas y listones dorados. Todo brillaba, todo parecía perfecto, excepto mi lugar vacío. Me habían invitado, sí. Estaba sentada en la última fila con mi vestido azul cielo, el mismo que usé cuando bauticé a Esteban. Lo miraba en el altar con su traje impecable, sonriendo a la mujer que había elegido Camila. Una muchacha bonita de modales finos, pero con los ojos fríos de quien mira más allá del alma. Cuando terminó la ceremonia, los novios caminaron hacia el salón entre aplausos. Yo me quedé atrás contenta, pero cansada, como quien observa desde lejos el fin de una historia. Pero en el banquete algo cambió. Mientras todos brindaban, una de las damas de honor se me acercó doña Isabel. «La señora Camila quiere hablar con usted». Me levanté pensando que sería para agradecerme. Caminé entre las mesas con el corazón latiendo rápido. Pero cuando llegué, los rostros se apartaron. Camila estaba tomada del brazo de Esteban y su sonrisa ya no era amable. Doña Isabel dijo: «Agradecemos que haya venido, pero creemos que será mejor si se retira». El silencio se hizo denso. Todos dejaron de hablar. «Perdón», pregunté sin entender. Fue entonces cuando mi hijo, mi único hijo, dijo las palabras que me marcaron para siempre: «Mamá, por favor, no eres bienvenida aquí». Su voz temblaba, pero las palabras fueron firmes. No hubo espacio para dudar. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Quise responder, pero mi garganta se cerró. Las luces parecían más fuertes, el aire más pesado. Solo pude decir: «Está bien, hijo. No quiero incomodar». Tomé mi bolso, me giré despacio y salí del salón entre las miradas curiosas y los murmullos. Afuera, la noche era más fría de lo habitual. Las luces del pueblo titilaban a lo lejos, como si hasta las estrellas se avergonzaran por mí. Caminé sola hasta mi casa con los zapatos en la mano. Cada paso resonaba como un latido roto. ¿Qué hice mal?, me preguntaba una y otra vez. ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en una vergüenza? Al llegar, encendí una vela en la cocina. El olor a cera me trajo recuerdos de Jorge, mi difunto esposo. Él siempre decía: «El pan y el amor se parecen, Isabel. Ambos necesitan tiempo, paciencia y fuego». Me senté frente al horno apagado. Era nuestro viejo horno de piedra, el corazón de nuestra panadería La Estrella. Ahí, entre el polvo y las sombras, aún quedaban los moldes que él talló con sus propias manos. Cerré los ojos y recordé el día en que abrimos el negocio. Éramos jóvenes sin dinero, pero con ilusión. El pueblo entero vino a ayudarnos. Mi vecina Teresa trajo flores para la vitrina. Don Pedro nos prestó su burro para traer harina desde el molino. La Estrella se convirtió en más que una panadería. Era el alma de nuestra familia. Esteban creció entre el olor a mantequilla y canela. De niño se levantaba temprano para ver cómo el pan inflaba como un milagro dentro del horno. Yo le enseñé a escuchar el crujido que anuncia que está listo. «¿Oyes eso?», le decía. «Es el sonido del amor cuando está en su punto». Pero los años pasaron. Jorge enfermó y con su muerte algo en Esteban se quebró. Ya no quería amasar ni esperar a que el pan subiera. Soñaba con irse a la ciudad a modernizar el negocio. Y cuando conoció a Camila,
todo cambió más rápido de lo que yo pude entender. Ella lo convenció de que el pan artesanal era cosa del pasado. Con marketing y redes sociales podemos vender 10 veces más, le decía, y él, embelesado, empezó a creerlo. Aún así, jamás pensé que llegaría el día en que me diría: no eres bienvenida. La vela se consumió lentamente mientras pensaba en esas palabras, en su boda en sus ojos, en cómo evitó mirarme al pronunciar la frase. No había odio, pero sí vergüenza. Vergüenza de mí. De madrugada me acerqué al horno. Pasé la mano por la piedra fría. Aún guardaba el polvo de la última hornada hacía meses. Jorge, susurré, hoy me echaron de la vida de nuestro hijo. ¿Qué hago ahora? El silencio fue mi única respuesta. Pero entonces escuché algo, un crujido suave, como si el horno suspirara. No sé si fue mi imaginación, pero sentí una calidez leve bajo la palma. Todavía hay fuego, pensé. Me levanté, respiré hondo y me prometí que no lloraría más. Al día siguiente iría a ver a Esteban. No para reclamar, sino para entender. Sin embargo, el amanecer trajo un silencio más doloroso que cualquier palabra. Nadie vino. Nadie tocó la puerta, ni un mensaje ni una nota. Solo el eco de su voz seguía repitiéndose en mi cabeza: «Mamá, no eres bienvenida aquí». Y sin saberlo, esa frase marcó el comienzo del viaje más duro de mi vida. Un viaje que no empezó en el dolor, sino en la ceniza. Porque a veces, aunque no lo sepamos, el fuego del amor sigue ardiendo incluso después de que el horno parece apagado. El amanecer llegó gris, como si el cielo también estuviera cansado de llorar. No dormí en toda la noche. Las palabras de Esteban seguían golpeando en mi mente como un martillo: no eres bienvenida aquí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro serio, los aplausos de los invitados y la forma en que Camila lo tomaba del brazo, llevándoselo lejos de mí. Encendí el fuego del horno sin propósito. El olor a leña quemada me envolvió como un recuerdo. En otro tiempo, ese olor significaba trabajo, alegría, vida. Ahora era solo humo. El pueblo se despertaba poco a poco. Escuchaba el sonido de los gallos, los pasos de los niños corriendo hacia la escuela, las voces de los vecinos saludándose. Pero nadie se acercaba a la estrella. Desde que Jorge murió y Esteban tomó las riendas del negocio, la panadería se fue apagando igual que una vela sin oxígeno. Salí al patio. La bugambilia que mi esposo había plantado frente al horno estaba seca. Toqué una rama y se quebró fácilmente. Me pregunté si el amor también se seca así cuando no se riega. Recordé los días en que la estrella era el corazón del pueblo. Jorge y yo nos levantábamos antes del amanecer. Mientras él preparaba la masa, yo encendía el horno. Los vecinos pasaban temprano por su pan de cada día. Había risas, música, olor a vida. A veces, cuando Esteban era niño, se dormía sobre un costal de harina. Jorge lo miraba y me decía: nuestro hijo va a crecer con las manos limpias, pero con el alma llena de harina. Sonreí al recordarlo, pero la sonrisa duró poco. Ahora él estaba lejos en una casa nueva con una esposa que lo había convencido de que el amor no paga facturas. A media mañana fui a la plaza a comprar leche. La gente me saludaba con respeto, pero con esa mirada incómoda que se reserva para los que cargan una herida abierta. Lo siento mucho, doña Isabel, me dijo doña Teresa, la florista. Todos vimos lo que pasó. No debió permitir que la trataran así. No te preocupes, Teresa, le respondí. No fue maldad, fue orgullo. El orgullo también enferma. De regreso a casa, pasé frente al local. El letrero de la estrella seguía colgando torcido. Algunas letras estaban borradas por el sol.
Dentro, el horno parecía dormido. Me quedé mirándolo largo rato, hasta que un grupo de jóvenes pasó hablando del nuevo negocio que Esteban planeaba abrir con Camila. Dicen que será un café moderno con postres franceses y música de jazz, comentó uno. Nada de pan de pueblo. No sé qué dolió más escuchar eso, o darme cuenta de que mi hijo había olvidado el olor de su infancia. Al caer la tarde, me senté frente al horno con el cuaderno de recetas de Jorge. La tapa estaba manchada de grasa, las páginas llenas de su letra firme. Pan dulce, harina, mantequilla, azúcar. Y una pizca de amor. Si falta el amor, no se infla. Leí esas palabras una y otra vez. Las lágrimas cayeron sobre la tinta, borrando algunas letras. Tal vez eso también era un símbolo. El tiempo borra lo que no se cuida. Mientras el sol se ocultaba, escuché pasos afuera. Me asomé, pero no era Esteban. Era don Julián, el viejo abogado del pueblo amigo de Jorge. «Buenas tardes, Isabel», dijo con su voz pausada. «Te vi en la plaza y quise pasar a saludarte. Gracias, don Julián. Siéntese». Entró y se quedó mirando el horno apagado. Hace años que no lo veía así. Jorge solía decir que este horno tenía corazón, y lo tenía, respondí, hasta que lo rompieron. Nos quedamos en silencio un rato. Luego él suspiró. «Isabel, el mundo cambia. Los jóvenes quieren cosas nuevas. Pero el pan de verdad nunca pasa de moda». «Dígaselo a mi hijo», contesté con amargura. Él cree que el éxito huele a perfume, no a levadura. Don Julián sonrió con tristeza. «No te preocupes, las modas se deshacen como masa sin reposo. La verdad siempre regresa». Después de que se fue, me quedé mirando la llama de la vela. La verdad siempre regresa. Quizá pensé también los hijos. Esa noche soñé con Jorge. Lo veía en el taller amasando pan. Sonreía y me decía: «El pan no muere si alguien recuerda cómo hacerlo». Desperté con el corazón apretado. Aún era de madrugada, pero no podía volver a dormir. Fui hasta el horno y sin pensarlo comencé a preparar masa. Harina, agua, levadura, sal. Mis manos se movían solas, como si su memoria estuviera guardada en la piel. El primer pan en meses salió del horno cuando el sol comenzaba a salir. Su aroma llenó la casa. Cerré los ojos y respiré hondo. Era como si Jorge estuviera ahí riendo conmigo. De pronto escuché una voz en la puerta. Volvió a hornear doña Isabel. Era un vecino. Detrás de él, otros curiosos asomaban. Sí, dije con una sonrisa cansada. Solo para recordar que sigo viva. Les di un pedazo a cada uno. Comieron en silencio. Algunos lloraron. «Sabe antes», dijo una anciana, «a cuando éramos felices». Y así, sin saberlo, ese primer pan marcó el inicio de algo nuevo. No de un negocio, sino de una esperanza. Esa noche, mientras apagaba el horno, miré el letrero descolorido de la estrella. «No te apagues todavía», susurré. «Todavía hay amor en estas manos». Y aunque el silencio seguía pesando, ya no era tan oscuro, porque el pan, cuando nace del alma, sabe esperar su momento. El domingo siguiente, el sol se alzó radiante, pero mi corazón seguía nublado. Había horneado más panes esa mañana, y el aroma llenaba la casa como un consuelo. Los vecinos venían poco a poco con sonrisas tímidas, dejando unas monedas o flores en la mesa. La estrella volvía a latir, aunque fuera despacio. Pero al mediodía, cuando el horno aún estaba tibio, escuché el sonido de un coche frente a la casa. No era un cliente. Era un auto nuevo brillante, con la pintura aún oliendo a ciudad. Mi corazón lo supo antes que mis ojos, Esteban. Me limpié las manos en el delantal y salí. Él bajó primero con un aire inseguro. Detrás de él Camila.
Llevaba gafas oscuras, un vestido caro y una expresión calculada. Mamá dijo: Esteban, tenemos que hablar. Pasa, hijo, el pan está caliente. Camila no sonrió. Miró el horno con una mueca leve, como si aquel rincón lleno de harina y fuego fuera algo obsoleto. Preferimos hacerlo aquí afuera, dijo. Es un asunto importante. Asentí sintiendo una punzada en el pecho. Esteban respiró hondo. Queremos comprar la panadería. Me quedé quieta. No entendí de inmediato. Comprar, pero hijo, la panadería es nuestra. Era de papá, respondió él evitando mi mirada. Y según los papeles, el terreno y el local están a su nombre. Camila habló con un notario y dice que se puede transferir legalmente si tú firmas. Camila dio un paso adelante. No queremos problemas, doña Isabel. Es solo un trámite. Con inversión y marketing podemos convertir la Estrella en una marca moderna. Pambal, en honor a mi apellido, añadió con una sonrisa ensayada. La miré con calma. ¿Y qué será del horno? Lo reemplazaremos por hornos eléctricos, más rápidos, más eficientes. ¿Y el sabor? ¿El sabor se compensa con la presentación?, respondió sin titubear. Hoy la gente compra con los ojos, no con el corazón. Esteban bajó la cabeza. No decía nada. Entonces comprendí que esa visita no era una conversación, era un adiós. ¿Y si no firmo? Pregunté mirando directamente a mi hijo. Camila habló antes que él. El notario puede tramitarlo igualmente. Usted ya no tiene ingresos, no tiene empleados. La panadería está en ruinas. Lo mejor es dejar que la gente nueva la salve. La palabra salve me ardió como fuego. La panadería no necesita salvadores, señorita. Solo necesita manos que la quieran. Esteban dio un paso al frente. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Camila tiene razón. Este lugar está estancado. Ya nadie quiere pan tradicional. Me quedé mirándolo largo rato. Vi al niño que solía esconderse detrás del mostrador, al joven que reía al sacar el primer pan del horno. Y ahora veía a un hombre que no sabía que estaba perdiendo su alma. Suspiré. Si tanto lo deseas, hijo, te entregaré las llaves. Camila sonrió satisfecha, pero Esteban pareció dudar. ¿Estás segura? No respondí. Pero el amor no se impone. Entré a la casa. Busqué el manojo de llaves que colgaba desde hacía años junto al horno. Cuando las tomé, el metal estaba tibio, como si aún guardara memoria de todas las veces que Jorge las había usado. Al volver afuera, las sostuve un momento entre los dedos. Estas llaves abren más que una puerta, hijo. Abren una historia. Espero que no la cierres para siempre. Se las puse en la mano. Él las aceptó sin mirarme. Gracias, mamá. Camila, impaciente, lo tomó del brazo. Tenemos prisa. El notario nos espera. Subieron al coche y se alejaron, dejando atrás una nube de polvo y el eco metálico de las llaves que ya no eran mías. Me quedé sola frente a la casa El Viento, moviendo la bugambilia seca. Por primera vez, el horno me pareció demasiado grande, demasiado vacío. Esa noche no pude dormir. Caminé por la cocina con una vela en la mano, repasando cada rincón, cada grieta en las paredes. Todo en esa casa olía a Jorge, a Esteban, a pan, a amor. Y ahora, a pérdida. Me senté junto al horno y abrí el viejo cuaderno de recetas. En la última página había una nota que nunca había leído antes. Si algún día nuestras manos se sueltan, que el pan nos vuelva a unir. Las lágrimas me nublaron la vista. Me dormí sobre la mesa con la cabeza sobre el cuaderno mientras la vela se consumía lentamente. A la mañana siguiente, el pueblo entero hablaba del nuevo proyecto. Pambal, decían, una panadería moderna con vitrinas de cristal y logotipo elegante. Algunos estaban entusiasmados, otros
escépticos, pero todos coincidían en algo ya no sería lo mismo. Y tenían razón. Una semana después, mientras pasaba frente al local, vi el nuevo letrero colgado sobre la puerta. Las letras doradas brillaban bajo el sol Pambal, innovando el sabor del mañana. Dentro todo había cambiado. El horno de piedra había desaparecido. En su lugar brillaban máquinas de acero. El olor ya no era el del pan de casa, sino el de los químicos y los aromas artificiales. Esteban estaba detrás del mostrador, atendiendo con una sonrisa nerviosa. Cuando me vio se tensó. «Mamá, no esperaba verte, solo venía a ver cómo quedó». Camila se acercó enseguida. «Le gusta a doña Isabel todo nuevo, todo limpio, como debe ser en el siglo XXI». Miré alrededor y sonreí con tristeza. Sí, limpio, tanto que no queda alma. Antes de irme, vi un detalle. Las llaves antiguas colgaban en la pared como adorno. No abrían nada, solo decoraban. Ese día comprendí que no solo había perdido un negocio, había perdido una herencia de amor. Cuando me di vuelta para marcharme, escuché a Camila murmurar al fin, sin la sombra del pasado. Caminé despacio por la calle, con el sol cayendo sobre mis hombros. El ruido del nuevo horno industrial resonaba a lo lejos, metálico vacío. Y supe que aunque me hubieran quitado las llaves, el fuego verdadero todavía dormía en mi corazón. El olor del nuevo negocio llegaba hasta mi casa. No era el aroma dulce y tibio del pan recién hecho, sino uno artificial, perfumado, sin alma. Cada mañana, el sonido de las máquinas de Pambal llenaba la calle y el viejo letrero de la Estrella parecía mirarlas con tristeza, como un abuelo, viendo cómo los nietos olvidan su nombre. Durante semanas evité pasar por ahí, pero el pueblo es pequeño y las noticias viajan más rápido que el viento. Dicen que venden mucho, me contaba doña Teresa en la plaza, pero la gente dice que el pan no sabe igual. Yo asentía sin responder. No sentía orgullo ni venganza, solo un vacío que no podía llenar con nada. Un día, mientras barría el patio, escuché golpecitos en la puerta. Era don Julián, el abogado viejo y amigo de mi difunto Jorge. Llevaba un sobre en la mano. «Buenos días, Isabel. Vine porque encontré algo que deberías ver». Nos sentamos en la cocina. Me sirvió el té y abrió el sobre. Dentro había una copia amarillenta del testamento de Jorge. «Tu esposo fue muy cuidadoso», dijo don Julián, ajustándose las gafas. En el documento dejó una cláusula especial. Leí en silencio: «La panadería, la Estrella, pertenecerá por derecho a quien conserve la receta original del pan familiar y la tradición de amasarlo con las manos. Si se cambia su esencia o se usa otro nombre, la herencia pierde validez». «No necesitas abogados», Isabel, añadió don Julián. «La ley y el corazón dicen lo mismo. Si ellos han cambiado la receta, tú sigues siendo la verdadera dueña». Me quedé sin palabras. «¿Y eso significa que puedo reclamarla?» «Sí. Pero más allá del papel, pregúntate si quieres volver a abrir una herida». Me quedé mirando el horno apagado cubierto de polvo. «No quiero reclamar nada, don Julián. Solo quiero que el pan vuelva a saber a amor». Él sonrió con ternura. «Entonces horneé a Isabel, no para ganar, sino para recordar». Cuando se fue, abrí de nuevo el cuaderno de Jorge. Pasé los dedos sobre las letras que él había escrito con tanto cuidado. Recordé su voz, su risa, la forma en que decía que el pan podía curar el alma. Encendí el horno con manos temblorosas, pero decididas. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, una vecina se asomó por la ventana. «Está horneando de nuevo doña Isabel, sí, pero solo para mí». Sin embargo,
El aroma viajó más rápido que mis palabras. Al día siguiente, 3 personas tocaron la puerta para comprar pan. Luego 5. Luego 10. En menos de una semana, la estrella volvió a tener vida. El pan no era perfecto. Mis manos ya no eran las mismas. Pero la gente decía que el sabor sabía a antes. Algunos venían solo para sentarse un rato a tomar café y hablar de tiempos que se fueron. Mientras tanto, Pambal seguía su rumbo. Al principio, todo parecía ir bien, vitrinas llenas, luces modernas, influencers del pueblo subiendo fotos. Pero el brillo no duró. El pan se endurecía rápido. Los clientes se quejaban. Sabe bonito, pero no llena el corazón, decían. Un día, mientras barría la acera, vi a Esteban salir del local. Su rostro estaba tenso, la camisa arrugada. Lo seguí con la mirada mientras se dirigía a la plaza hablando por teléfono con voz alterada. Camila, esto no está funcionando. No, no me hables de publicidad. Hablo del pan. La gente no vuelve. Me escondí detrás del portón para que no me viera. Y ahí, en ese instante, supe que algo dentro de él empezaba a resquebrajarse. Esa tarde, el viento cambió. Trajo consigo un olor agrio, el olor del fracaso disimulado. Días después, Camila vino sola a verme. Llegó en su coche impecable como siempre, pero con el rostro pálido. Doña Isabel me dijo sin rodeos, el negocio está en problemas. Lo sé, respondí sin levantar la vista del horno. El pan habla, aunque uno no quiera oírlo. Camila respiró hondo. Usted tiene la receta, la original, y el pueblo confía en usted. Si me la da, podemos salvar la marca juntas. Le pagaré bien. La miré fijamente. No se puede vender lo que se hace con el corazón, señorita. Por un momento su mirada se quebró. Detrás de su frialdad vi algo que nunca había notado: miedo. Usted no entiende, dijo bajando la voz. Yo crecí viendo a mi padre perderlo todo. Él decía que solo los fuertes sobreviven. No quiero terminar como él. Guardé silencio. Por primera vez sentí compasión. El pan no se hace con fuerza, Camila. Se hace con paciencia. Quizá por eso nunca te salió bien. Ella bajó la mirada. Quizá tenga razón. Se fue sin decir adiós. Y esa noche, por primera vez en años, soñé que Jorge y Esteban estaban juntos amasando pan y riendo. Al despertar, el cielo amaneció despejado. Me senté en la puerta, mirando el humo del horno salir suave hacia el cielo. Los niños del barrio pasaban saludando. Algunos entraban solo para oler el pan. Y ahí comprendí la vida, igual que la levadura, necesita tiempo para subir. Mientras servía café a doña Teresa, le conté lo del testamento. ¿Y vas a reclamar el negocio?, me preguntó. No. La justicia ya está haciendo su trabajo, solo que a su ritmo. Esa misma tarde escuché que Pambal cerraba por remodelación. Pero todos sabíamos la verdad, los números ya no daban. Yo no sonreí, solo miré al cielo y murmuré: Jorge, tu horno sigue encendido. Y en ese momento, el viento del pueblo olió a pan de verdad por primera vez en mucho tiempo. El cierre de Pambal fue la comidilla del pueblo durante días. Algunos lo contaban con burla, otros con tristeza. Pero en el fondo, todos sabían que era inevitable. Se puede engañar a los ojos, decía don Pedro, el guitarrista del barrio, pero no al paladar. Yo seguía horneando cada mañana, sin prisa, sin rencor. La estrella volvía a tener olor risas y gente alrededor. No era un negocio, era un refugio. La gente no venía a comprar pan, venía a sentirse en casa. Una tarde, mientras barría la entrada, vi algo que me dejó inmóvil.
Esteban. Venía caminando despacio, con la mirada en el suelo, el cabello despeinado y el rostro cansado. Por un momento quise correr a abrazarlo, pero me contuve. Mamá dijo con voz baja: «Solo quiero hablar». «Claro, hijo, aquí siempre hay lugar para hablar». Entramos. Se sentó frente al horno apagado, el mismo que tantas veces lo vio reír cuando era niño. «Camila se fue», dijo al fin. «Lo siento», contesté, aunque no lo sentía del todo. No la culpes. Solo quería algo que yo no supe darle». Guardé silencio. No era momento de reproches. Esteban continuó: «Yo creí que podía hacerlo todo mejor que tú, que las máquinas, el brillo, la publicidad serían suficientes. Pero el pan, mamá». Su voz se quebró. «El pan no sabe igual sin tus manos». En ese instante el tiempo pareció detenerse. Lo miré y vi al niño de ojos grandes que me pedía probar la masa cruda. «¿Y qué piensas hacer ahora, hijo?», pregunté con calma. «No lo sé, estoy perdido». Lo observé un momento. Luego me levanté y caminé hasta una caja vieja sobre el estante. La abrí. Dentro había un retrato enmarcado de Jorge y Esteban, el día que hicieron su primer pan juntos. También había un delantal de lino y una pequeña tarjeta escrita a mano. Se la tendí sin decir palabra. Él la tomó. En la tarjeta, con la letra firme de su padre, se leía: «Hacer pan es amar con las manos». Esteban la leyó varias veces. Luego apoyó la cabeza entre las manos y comenzó a llorar en silencio. «Lo olvidé, mamá. Lo olvidé todo». Me acerqué y le acaricié el cabello, como cuando era niño. «No, hijo. Solo te dormiste. El amor no se olvida, se adormece. Pero cuando el fuego vuelve a encenderse, todo despierta». Él levantó la vista con los ojos rojos. «¿Crees que puedo volver a empezar? Claro. Pero tendrás que hacerlo desde abajo. Como todos». «¿Desde abajo?», preguntó medio sonriendo. «Sí», respondí señalando la masa. «Desde la harina». Nos reímos por primera vez en mucho tiempo. Durante los días siguientes, Esteban empezó a venir todas las mañanas. No decía mucho, pero observaba. Yo amasaba en silencio, dejando que el sonido del pan hablara por mí. Un día le entregué un trozo de masa. «Pruébala». «Así cruda, sí. Si no amas el sabor en su forma más simple, nunca harás buen pan». La probó y sonrió. «Sabe a infancia. Entonces aún recuerdas». Poco a poco empezó a ayudarme. Primero encendía el horno, luego limpiaba las bandejas. A veces los niños del barrio lo observaban por la ventana, sorprendidos de ver al hijo de doña Isabel trabajar con las manos cubiertas de harina. Un sábado, el pueblo organizó algo que nadie esperaba: la fiesta del horno. Doña Teresa la propuso y todos se sumaron. Para celebrar que la estrella volvió a brillar, dijo: «Esa tarde las calles se llenaron de colores. Los hombres trajeron guitarras, las mujeres prepararon tamales y café de olla. Los niños colgaron banderitas de papel frente a mi casa. Cuando llegué al umbral, el olor del pan se mezcló con el de las flores y el humo de las velas. Hoy todos somos panaderos», gritó don Pedro levantando una hogaza. Yo reí y lloré al mismo tiempo. No por el pan, sino por la gente. Entendí que la estrella nunca fue solo mía. Pertenecía al pueblo, a todos los que habían crecido con su aroma. Mientras la música sonaba, Esteban se me acercó. Mamá dijo: «¿Me enseñas a hacer el pan dulce de papá? Solo si prometes no apresurarlo». «Lo prometo». Y ahí, bajo las luces de papel, nuestras manos se encontraron sobre la masa una vez más. Al caer la noche, el pueblo aplaudió mientras el primer pan dulce salía del horno.
Esteban lo partió en dos y me ofreció la mitad. Prueba, mamá. Lo hice. Tenía el sabor de antes, el sabor de los días buenos, del amor sin palabras. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó. Seguir. Siempre se sigue, hijo. El pan no se detiene, solo reposa. En ese momento sentí la presencia de Jorge, como si su risa llenara la cocina, como si el fuego lo llamara por su nombre. Cerré los ojos y murmuré: tu hijo está aprendiendo amor. El horno no murió. Esa noche, cuando todos se fueron, Esteban y yo nos quedamos frente al horno, mirando cómo las brasas se apagaban lentamente. Gracias, mamá, dijo con voz sincera. Por nada, hijo. Solo te esperé. El silencio fue dulce, un silencio que curaba. Al salir al patio, miré el cielo lleno de estrellas. La más brillante parecía guiñarme un ojo. Mañana, mamá dijo, Esteban, deberíamos volver a abrir oficialmente. ¿Con qué nombre?, pregunté. Él sonrió. Con el de siempre. La Estrella. Y yo asentí, sintiendo que por fin, después de tanto dolor, algo en el universo volvía a su lugar. El amanecer del día siguiente llegó con un cielo limpio y un aire nuevo. Esteban ya estaba en la panadería antes de que el sol saliera. Lo vi encendiendo el horno, con torpeza, soplando sobre las brasas, como si quisiera despertarlas con ternura. No lo hagas tan rápido, le dije sonriendo. El fuego, igual que el perdón, necesita tiempo. Él rió suavemente. Ya no era el hombre arrogante que conocí meses atrás, sino alguien que aprendía a escuchar el lenguaje del pan. A media mañana, el aroma a mantequilla y levadura se mezclaba con el canto de los gallos. Los vecinos pasaban saludando, algunos dejando flores, otros simplemente asomándose para ver cómo el humo salía del horno igual que antes. Todo parecía volver a su sitio, hasta que un coche se detuvo frente a la casa, un coche negro brillante. Bajó Camila. Vestía de forma elegante como siempre, pero su expresión ya no tenía dureza. Había ojeras bajo sus ojos y una fragilidad nueva en su voz. «Buenos días, doña Isabel», dijo. «Buenos días, Camila». Esteban la vio y su rostro se tensó. «¿Qué haces aquí, Vain, a devolver algo que no me pertenece?» Sacó de su bolso un llavero. Eran las viejas llaves de la panadería, las mismas que le había quitado a su madre. Las colocó sobre la mesa despacio. «Creí que podía controlar todo», continuó Camila. «Que el dinero, la imagen, la ambición podían reemplazar la tradición. Pero no se puede construir nada sin raíces. Lo entendí cuando vi a la gente venir aquí a comprar pan que de verdad sabía ahogar». Isabel la miró con serenidad. «Nunca es tarde para aprender eso, hija». Camila suspiró. «No soy su hija. El pan nos hace familia aunque no compartamos sangre». Esteban no dijo nada. Solo observaba la escena con mezcla de tristeza y alivio. Finalmente se acercó. «Camila, lo siento. No debí dejar que las cosas llegaran tan lejos. Tú también estabas perdido, Esteban. Y cuando dos almas perdidas se encuentran, no siempre hacen camino. A veces solo se confunden más». Isabel sintió un nudo en la garganta. Esa mujer que tanto daño había causado por fin hablaba con el corazón. Camila continuó. «Me iré de San Miguel, pero antes quería decirle algo, doña Isabel. Usted tenía razón, el pan sin amor se endurece. Y yo endurecí el corazón demasiado pronto». Se dio la vuelta, pero Isabel la detuvo. «Camila, espera». Tomó una pequeña hogaza del horno. «Llévala contigo, no para venderla, sino para recordar que lo simple también alimenta». Camila aceptó el pan con lágrimas en los ojos. «Gracias. Ojalá hubiera aprendido eso antes». Subió al coche y se fue. Esta vez
sin mirar atrás. El silencio que dejó fue pesado pero tranquilo. Esteban se sentó y se pasó las manos por el rostro. No sé qué decir. A veces no hay que decir nada, respondió Isabel. Solo seguir amasando. Pasaron los días y el trabajo en la estrella se volvió rutina. Isabel enseñaba a su hijo cada detalle, cómo medir el calor sin termómetro, cómo escuchar el pan cuando habla dentro del horno. ¿Y si se quema?, preguntaba él. Entonces aprendiste algo. El pan y la vida se hacen con errores también. Poco a poco, el negocio recuperó su ritmo. La gente venía no solo por el pan, sino por el ambiente. Había risas, música de guitarra, olor a café de olla. El pueblo volvía a respirar. Una tarde, don Julián llegó con una carpeta. «Buenas noticias», Isabel dijo. «El ayuntamiento reconoció oficialmente la propiedad a tu nombre. La estrella vuelve a ser tuya legalmente y por derecho de corazón». Isabel sonrió. «Gracias, don Julián, pero en verdad nunca dejó de serlo». Cuando el abogado se fue, Esteban se acercó. «Mamá, ¿podemos hacer algo nuevo? No cambiar la receta, sino agregar algo nuestro. ¿Qué tienes en mente? Un pan con miel y piloncillo. Algo que combine lo viejo con lo nuevo». «Suena bien», respondió ella emocionada. «Pero lo haremos juntos». Trabajaron toda la tarde mezclando los ingredientes. El olor era distinto, más cálido, más profundo. Cuando sacaron la primera tanda, el pan brillaba como oro. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó él. «Pan del perdón», dijo Isabel sin dudar. Esa noche repartieron el pan por el barrio. La gente lo probaba con curiosidad y pronto las sonrisas llenaron las calles. «Sabe a esperanza», dijo una anciana. Isabel la miró con los ojos húmedos. «Eso intentamos hornear, señora. Esperanza». Cuando todos se fueron, madre e hijo se sentaron frente al horno. Mamá dijo: «Esteban, no sé cómo agradecerte». Con 4 palabras: «Basta», respondió ella. «¿Cuál es? El amor no se vende». Él las repitió en voz baja, saboreando cada sílaba. «El amor no se vende». El fuego del horno crepitó como si aprobara la frase. Afuera la luna llena iluminaba el letrero descolorido de la estrella. Isabel lo observó largo rato. «Mañana lo volveremos a pintar», dijo. «Sí», respondió Esteban, «y pondremos debajo una nueva frase: el pan se hace con el alma». «Me gusta», sonrió ella. «Tu padre estaría orgulloso». Hubo un silencio dulce. No el silencio del abandono, sino el de la paz que llega cuando el perdón encuentra su lugar. Esteban tomó las viejas llaves y las colgó nuevamente junto a la puerta. «No las usaré para abrir o cerrar nada, mamá, solo para recordar». «Entonces estarán en el lugar correcto», dijo ella. Esa noche, mientras el fuego se apagaba lentamente, Isabel se quedó mirando las brasas encendidas. Pensó en Jorge, en el niño que fue Esteban, en Camila, en el pueblo. Todo había cambiado, y sin embargo, el corazón de la panadería seguía latiendo igual. Cerró los ojos y susurró: «El pan ha vuelto a hablar». El amanecer siguiente llegó con el canto de los gallos y el olor del pan recién horneado. Las brasas del horno aún ardían suavemente, como si el fuego se negara a dormir. Isabel se levantó antes que Esteban, como cada mañana, y se quedó observando la luz del alba colarse por la ventana. Esa luz parecía distinta, más clara, más viva. Era el primer día en que la estrella volvería a abrir oficialmente sus puertas. Esteban apareció poco después con el delantal puesto y la energía de un niño estrenando mundo. «Mamá, ya preparé la masa para el pan del perdón», dijo con una sonrisa nerviosa. «Perfecto.
Pero recuerda lo más importante, le respondió Isabel, dándole un leve golpecito en el pecho. El corazón también se amasa. Ambos rieron. A media mañana, la calle frente a la panadería se llenó de movimiento. Los vecinos decoraban el frente con guirnaldas de papel picado, flores y cintas. Alguien colgó una manta que decía «Bienvenida». De nuevo la estrella. Doña Teresa llegó con un ramo enorme de bugambilias frescas. Para reemplazar las que se secaron, dijo, porque la vida siempre florece cuando se le da calor. Don Pedro afinaba su guitarra. Los niños corrían con panecillos en las manos riendo. El pueblo entero estaba ahí, no como clientes, sino como familia. Isabel se emocionó al ver tanto cariño. Miró a Esteban, que observaba todo con ojos brillantes. «¿Ves, hijo? El pan puede unir más que el dinero o los negocios. Une almas». «Sí, mamá», dijo él. «Hoy entiendo que esta panadería nunca fue nuestra, fue del pueblo». Al mediodía, Isabel y Esteban encendieron el horno juntos. Los aplausos estallaron afuera. La primera tanda de pan salió dorada, perfecta, crujiente. El aroma inundó todo San Miguel del Valle. Esteban partió una hogaza y la sostuvo en alto. «Este pan es para todos ustedes», anunció con voz temblorosa, «por creer en nosotros, incluso cuando nosotros no creíamos». Doña Teresa gritó desde el fondo, «¡Y por doña Isabel, que nunca dejó que se apagara el fuego!». El aplauso fue tan fuerte que Isabel tuvo que secarse las lágrimas. Durante la tarde se organizó una improvisada fiesta de horno. Las mujeres llevaron tamales, los hombres botellas de mezcal, los niños panecillos con azúcar. Había música, risas, baile y sobre todo un olor a hogar que hacía que incluso los forasteros quisieran quedarse. En medio del bullicio llegó una carta. El cartero se la entregó a Isabel con una sonrisa. «Viene de lejos, doña». Ella la abrió despacio. La letra era conocida. «Isabel, me marché para no causar más daño. Aprendí que el éxito sin alma no alimenta. Gracias por enseñarme sin palabras lo que significa amar lo que uno hace. Cuide a Esteban. Camila». Isabel guardó la carta en su delantal y suspiró. No había rencor, solo gratitud. «Que Dios la bendiga donde esté», murmuró. Cuando cayó la tarde, el sol pintó de oro las paredes del taller. Esteban y su madre se quedaron solos un momento mirando el nuevo letrero colgado sobre la puerta. Había sido pintado a mano con letras elegantes pero sencillas. «Panadería, la nueva estrella». Y debajo una frase escrita por Isabel. «El amor no se vende». El brillo del atardecer hizo que el letrero pareciera flotar iluminado por dentro. «¿Por qué la nueva estrella?», preguntó Esteban. «Porque no somos los mismos de antes, hijo. El horno es el mismo, pero el fuego es nuevo». Él sonrió. «Entonces que brille mucho tiempo. Brillará mientras haya quien amase con el corazón». La noche cayó sobre el pueblo. La música se apagó poco a poco y solo quedó el crepitar del fuego. Isabel se sentó frente al horno con una taza de café entre las manos. Miró a su alrededor, las paredes manchadas de harina, el delantal de Jorge colgado en el rincón, las flores frescas sobre la mesa. Por primera vez en años, sintió que el silencio no dolía. Era un silencio lleno, tibio, como el pan recién hecho. «¿Sabes, Jorge?», susurró al aire. «Tu horno sigue hablando. Tu hijo volvió. Y tu estrella brilla otra vez». Levantó la mirada al cielo. Sobre San Miguel del Valle, una estrella nueva parecía parpadear brillante y serena. Esteban se acercó, dejando un pan sobre la mesa.
El último del día dijo: ¿Y qué nombre le pondremos a este?, preguntó ella. Pan de Esperanza, contestó sonriendo. Ambos partieron el pan y lo compartieron en silencio. Afuera el viento soplaba suave, llevando consigo el aroma de la masa recién horneada, como si quisiera esparcirlo por todo el valle. Isabel cerró los ojos y dejó que el fuego le calentara el rostro. Pensó en lo mucho que había perdido y en lo más grande que había recuperado. Entonces, mirando directamente hacia el público invisible que escuchaba su historia, dijo con voz firme pero tierna: a veces la vida te quita lo que más amas, solo para devolvértelo de otra manera. Si alguna vez sentiste que el fuego en tu corazón se apagó, recuerda, el amor verdadero nunca muere. Solo espera que tengas el valor de encenderlo otra vez. Cuéntame, ¿desde dónde nos escuchas hoy? ¿Qué historia guardas en tu alma? Déjala en los comentarios y comparte esta historia con alguien que necesite creer otra vez en el poder del perdón. Y no olvides suscribirte para seguir acompañándonos. Cada día tenemos una historia que huele a pan, a vida y a esperanza, porque mientras el fuego siga vivo, siempre habrá una nueva estrella. El horno crepitó suavemente como si respondiera. La cámara imaginaria se alejó mostrando el letrero dorado brillando bajo la luz de la luna. Panadería La Nueva Estrella. El amor no se vende.